Y ya nos acompañan Jorge Díaz Martínez y Martín Lucía. Les damos la bienvenida en primer lugar. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Jorge es antólogo de La vida por delante, el libro que se presenta, por cierto, esta tarde a las 7:30 en el Museo Arqueológico de Córdoba. Y Martín Lucía es editor, ¿verdad? Ediciones Enuida, un sello andaluz independiente que se creaba en el año 2010, que está especializado en poesía, microrrelato, narrativa sociocultural y que ya tiene en marcha, en activo, 6 colecciones, ¿no? Es más, a la espera de una que aparecerá próximamente. Sí, se ve que tú lo has contado, sí, tienen que ser 6 y es verdad que en septiembre aparece una colección de poesía, poesía en tránsito, que es la que unirá la línea de poesía joven y la colección crepuscular, ¿no? Hemos dividido en 3 etapas y esta ya es en septiembre, sí, así que serán 7. A pesar de la juventud hemos empezado, o quizá por ello, con muchísima energía, ¿no? Seguramente. Sí. Seguramente sea cosa de, sí, por de la necesidad juventud. y bueno, y porque si no te metes en la briega y en la lucha diaria, no es posible mantener una empresa de este tipo. Bueno, han pasado ya por Granada, por Sevilla, próximamente, bueno, lo harán en Málaga, pero hoy tenemos la cita aquí en Córdoba, como decíamos, en el Museo Arqueológico. Bueno, ¿qué podemos decir de La vida por delante? Pues es una antología de jóvenes poetas andaluces, como bien dice el prólogo. Sí. Y es una antología de poetas nacidos a partir de 1980, que recoge a poetas de todas las provincias de Andalucía y recoge además a muchos poetas. Es decir, que aparecen 60 poetas en total y todavía se nos ha quedado alguno fuera. y bueno, eso básicamente es el libro. Hablamos de poetas andaluces, que no de poesía andaluza, ¿verdad? Sí, claro, porque eso fue un debate que tuvimos al principio Ana y yo. Ana Alvea, que es la otra antóloga. Y sobre cómo íbamos a enfocar el tema este que de vez en cuando pues aparece, ¿no? ¿Existe una poesía andaluza? ¿No existe? Sí. Y nosotros nos inclinamos más a pensar que no se puede hablar realmente de que exista una poesía andaluza, ¿no? Que los poetas andaluces que han sido importantes para la literatura española e incluso universal, pues escriben dentro de un contexto, digamos, como mínimo nacional. Y normalmente pues también con referentes extranjeros y son referentes también en otras tradiciones. Entonces no podría hablarse ni desde ese punto de vista ni tampoco desde el punto de vista de las características estilísticas de la poesía que escriben los andaluces, ¿no? Sobre todo a un nivel de lo que se entiende por poesía culta, ¿no? Que sería diferente de las tradiciones orales, populares, donde ahí quizás sí podría hablarse de rasgos propiamente andaluces, ¿no? En la lírica popular. Pero ya en poesía, que de lo que se entiende poesía culta, pues no. Es poesía castellana, poesía española, europea, como se le quiera llamar, ¿no? Efectivamente, además esta polémica es ya muy antigua, ¿verdad? Ya está instaurada en los siglos de oro, ya se está hablando de si, bueno, de qué podemos entender por poesía andaluza, pero lo que sí es cierto es que es un terreno, desde luego, abonado, es un caldo de cultivo, parece que idóneo, Andalucía como territorio en el que, bueno, pues grandes figuras de talla internacional y de talla universal pues pertenecen. Tenemos la suerte, el privilegio de poder ubicarlas aquí, o bueno, o la coincidencia, si lo queremos llamar de otra manera. A mí me interesa mucho el fenómeno de la antología porque entiendo que el antólogo ya sabe que va con una derrota, ¿no?, de antemano, es decir, quizá no exista la antología perfecta, ¿no? Siempre nos vamos a dejar un cabo suelto, nunca va a ser posible llegar a esa perfección si es que se aspira a la perfección. Yo entiendo que lo que queremos ofrecer es un mapa orientativo, ¿no? Sí, es un mapa orientativo y efectivamente no se puede aspirar a la antología perfecta. Lo que sí queríamos hacer nosotros es una antología un poco diferente, porque muchas veces las antologías son
un instrumento de lucha poética de unos grupos contra otros y siempre las antologías generacionales pues recogen a un número reducido de poetas, normalmente que tienen las mismas orientaciones estilísticas, pero incluso en el caso de antologías jóvenes, ¿no?, que también las hay que recogen a poetas diferentes, pero está esa idea de selección, ¿no? De estos son los escogidos, los mejores, ¿no? Y nosotros, que además tanto Ana como yo hemos estudiado teoría de la literatura, pues nos inclinamos a darle una orientación que estuviera más unida a algunas perspectivas críticas y teóricas que entienden el fenómeno literario desde una perspectiva más global y que tienen en cuenta pues a todos los grupos, todos los sectores que producen poesía, ¿no? Y ese es el punto de vista que le hemos querido dar, recoger un poco de todo, de cada una de las tendencias, incluso a muchos poetas inéditos. Sí, ese es otro punto que yo creo que tiene a favor, y es que se ha querido que los méritos, esa biobibliografía que se le pide siempre a un poeta cuando se le publica, no sean todo, ¿no?, sino más bien establecer otros parámetros, ¿no? Claro, es que sí. El parámetro era un poco combinado, porque en parte sí que hemos tenido en cuenta, pues evidentemente, poetas que tienen un peso específico, pero tampoco queríamos dejar de lado a poetas y poéticas que todavía no habían alcanzado tanto eco, porque nos parece que también forman parte de lo que se escribe hoy día y que también merece su poesía por ser reconocida y mostrada, ¿no? ¿Creéis, como responsables de esta vida por delante, que el problema está más en un exceso de antologías de este tipo de productos? Hay gente que dice que hay demasiadas iniciativas de este estilo, o más bien el problema está en los criterios que rigen esas antologías, que muchas veces son más bien, pues bueno, circunstancias más anecdóticas, o, como bien decías, intentar o aspirar a crear un corpus representativo que el día de mañana sea pues una especie de panorama, de espectro que pase a la historia? Sí, bueno, eso es algo inherente a la literatura. Nosotros tampoco queremos venir a decir que unas antologías están mal hechas, que las antologías deben ser así. Esta es la nuestra y le hemos querido dar este enfoque, pero por supuesto antologías con una tendencia y una orientación se han hecho siempre, se van a seguir haciendo. Y no es algo tampoco censurable. Es decir, que a lo mejor yo este año con Ana y gracias a Martín y Ediciones Nuida hemos editado este libro con esta orientación, pero quizás el día de mañana pues también, quién sabe, ¿no?, pueda hacer una antología de otro tipo, ya más selecta, ¿no?, como del gusto personal, porque antes me preguntaban, ¿no?, por qué es lo que nos ha guiado para escoger a unos poetas y a otros, y realmente quizás los parámetros que hemos usado, ¿no?, los criterios que hemos usado, pues si algunos de los poetas que están aquí los conocieran, quizás no les gustara, ¿no?, porque realmente se suele entender que una antología responde al gusto del antólogo, ¿no?, o responde a un criterio estético, un criterio de estos son los poetas buenos, ¿no? Y en realidad, en este caso, no es así. Por eso te digo que quizá en el futuro yo no censuro antologías que están hechas, pues según el gusto de un poeta o de otro poeta que dice, o de un crítico que dice estos son los poetas que yo defiendo porque creo que son los mejores, ¿no? Pero para esta no, para esta le hemos dado un enfoque dentro de estas teorías críticas, ¿no?, como pueden ser la de Pierre Bourdieu o la de Eben Zohar, que engloban autores y que hacen especial hincapié
en no hacer una valoración de tipo estético. Es decir, que nosotros no estamos diciendo que estos sean los mejores poetas de Andalucía, porque de hecho estoy seguro, porque siempre pasa que algún poeta se nos ha quedado fuera, que escribe muy bien, que eso siempre sucede. Y además nosotros no somos omniscientes ni lo pretendemos, ¿no? Ni pretendemos conocer toda la producción que se escribe en Andalucía, porque sería imposible. Lo que sí hemos tenido en cuenta es un criterio, por ejemplo, es muy fácil decir a este poeta que tiene tantos premios y tiene tantos libros publicados, es evidente que si no lo incluimos estamos cometiendo una falta, ¿no? Porque es representativo, tiene un peso específico, pero luego hay toda una cientos y cientos de poetas que escriben mucho y de entre los cuales hemos tenido que seleccionar. Y ahí, ya digo, el criterio no ha sido el criterio del gusto, no ha sido un criterio estético, sino ha sido algo más que es difícil, como un criterio de calidad, entre comillas, que por supuesto ahí también nuestra subjetividad entra a la hora de juzgar qué es lo que tiene más calidad o no. Pero lo que significa es que sean poetas que nosotros vemos que no son ingenuos, es decir, que son poetas conscientes, que tienen un dominio sobre lo que escriben, que tienen una idea de a dónde quieren llegar, que tienen una serie de lecturas, que han leído algo más allá de la generación del 27, todo ese tipo de cosas, ¿no? Porque si no, pues sería imposible, ¿no? Bueno, y la pregunta es obligada, visto el paisaje a través de la vida por delante, que tiene que ser un viaje apasionante, por supuesto, ¿cuál es el estado de salud de los poetas, por lo menos los que rubrican esos poemas que habéis elegido? En mi opinión, más allá del propio libro, la salud de la poesía en Andalucía es buena, pero no solo por la cantidad de poetas, sino por la cantidad de iniciativas que hay, ¿no? Es impresionante el número de recitales, de presentaciones, de festivales, de encuentros que hay en todas las capitales de Andalucía, y eso sí habla de la buena salud. Luego yo creo, hombre, siempre ha habido mejores épocas, peores épocas, pero siempre en Andalucía se ha distinguido por tener una buena clase poética, digamos. Entonces, más allá de eso, yo creo que el reflejo del día a día de la organización de actos nos puede dar una idea del estado en que nos encontramos. Entonces, ¿podemos hablar, digamos, de un paisaje heterogéneo, vibrante, o más bien podemos hablar de estancamiento? En general no, en general hay cierta fluidez, ¿no? Hombre, yo creo que hay cierta fluidez y sobre todo que está creciendo cada vez más, ¿no? Yo te puedo hablar de Sevilla, nosotros venimos de Sevilla, Sevilla se llevó 20 años muy parada, ¿no? Los 80 fueron fatales en Sevilla, la gente escribía, pero no había una vida sociocultural detrás, ¿no? Y ahora, de hace 5, 6, 7, 8 años atrás, está creciendo muchísimo. Córdoba, por lo que tengo entendido, no sufrió ese parón. Y también ha crecido muchísimo Granada, en Almería, en Cádiz, en Huelva, en todo, en Málaga, en todas las capitales está habiendo mucha iniciativa, y yo creo que la salud es bastante buena. Sí, porque además la respuesta, por ejemplo, con movimientos como la poesía escénica, el slam poetry, yo creo que aquí en Andalucía ha sido un punto de inflexión. Bueno, en Sevilla en concreto ha sido una auténtica revolución, ¿verdad? Sí, allí tenemos el Festival de Perfopoesía, por ejemplo, que entiendo que te refieres a eso, y sí que hay bastante gente que participa de este tipo de poesía, y que, bueno, le ha dado un empujón muy grande y hace que mucha gente se acerque, porque también es verdad que lo hace más accesible y hace más atractivo, y hace que la gente vaya a los recitales, conozca más la poesía, y cuanta más gente conozca la poesía, mejor. Bueno, para un poeta la verdad es que hablar de crisis, de dificultades económicas, de si era más difícil publicar ahora que antes, yo creo que es un poco inútil. Siempre ha sido complicado, o al menos todos lo recordamos como algo complicado, la misma selva que atravesar, y bueno, ante el descrédito en el que han caído para muchos, no digo que para todos, la figura de los certámenes poéticos y demás en general, y lo difícil que suele ser publicar un libro. ¿Puede ser la diferencia, puede ser realmente el revulsivo, la presencia de editoriales jóvenes, frescas, como por ejemplo Ediciones en Huida?
Sí, desde luego tienes toda la razón, aunque yo creo que a pesar de que siempre ha sido difícil publicar poesía, pero ahora quizás más difícil todavía. Claro, ¿no? lo que pasa es Bueno, que ante lo malo es difícil no notar cómo empeora, ¿no? Claro, claro, es que con la crisis económica incluso hay muchas editoriales que están cerrando. Hace poco se hizo oficial la noticia del cierre de DVD Ediciones, Efectivamente. que bueno, todo el mundo de la poesía pues tiene que sentir como una gran pérdida. Sí. Y a pesar de eso hay una especie de movimiento contrario, ambivalente, que consiste en lo que tú decías, en el surgimiento de multitud de pequeñas editoriales que consiguen revitalizar el sector y que también, gracias a la emergencia de las redes sociales y de internet, pues consiguen llegar a un gran público, hacerse eco y realmente son ellas las que están dinamizando el panorama poético a nivel nacional, sin ninguna duda. Porque las grandes editoriales de poesía pues siguen editando, siguen publicando, pero ya sabemos, no se arriesgan a publicar a un joven, a un desconocido, que muchas veces pues dan la sorpresa y salen libros magníficos. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo increíble, ¿no? Que publicáis muchos jóvenes poetas, no sé cuánto sacáis al año, pero 8 o 10. 8 o 10. Jóvenes, 8 o 10. Intentamos siempre encontrar a alguien que nos aporte algo, que sepamos que es nuevo. Esa es nuestra seña de identidad, ¿no? Luego hemos sacado otras colecciones, tenemos autores más reconocidos, como Rafael de Cósar o Jesús Fernández Palacio. Próximamente pues estamos trabajando con Juanjo Tellez. Total, estamos ampliando, pero eso no significa que nuestra seña de identidad sea esa. Por una parte, los autores jóvenes, el apoyo siempre lo tendrán, siempre estamos intentando encontrar. Luego el trato que tenemos con los autores, que queremos que sea el más cercano posible. Y luego pues lo que te comentaba antes, ¿no? La lucha diaria, el día a día, el llevar el libro a los lectores, ¿no? Nadie va a venir a una librería, muy poca gente va a una librería buscando un libro o va a tu casa a comprarte el libro. Entonces, ese cambio en la orientación del editor, que deja de ser solamente editor y tiene que jugar el rol de gestor cultural, de librero, de editor, de maquetador, de publicista, de difusor de su obra, y aparte ya otras cuestiones meramente técnicas, como el desarrollo de la producción digital a demanda en las imprentas, ¿no? Que ha facilitado que el coste de los libros pues haya caído pues un 75%, un 80%. Libros que antes te salían por 6 euros, ahora te pueden salir por un euro, 1,5 euros, lo que es la producción en sí, ¿no? Eso ayuda mucho a que subsistamos las pequeñas editoriales, que no podemos a lo mejor hacer grandes tiradas de 1.000, 2.000, 3.000 ejemplares, ¿no? Que es lo que lograría que la unidad saliera más barata. Entonces, un cambio en la orientación y también un cambio técnico que nos ha ayudado bastante. Y haciendo muy buen uso, como decía antes Jorge, de las redes sociales, de Internet. De hecho, tenemos que decir que la vida por delante para las personas que no puedan estar hoy en el Museo Arqueológico, que espero que sean poquitas las que falten, pero bueno, para ellas ya está a la venta este libro, se puede adquirir, tengo entendido, online, incluso sin gastos de envío. O sea que estáis facilitando todo para que sea una realidad, y se está trabajando también en un blog, ¿no? Sí, hay un blog, hay una página de Facebook, porque realmente hoy día yo creo que cada cosa que se hace tiene que tener pues su reflejo en la web. Y sí, hay un blog donde se recogen todos los poetas que están incluidos, viene su biografía, viene una foto, vamos actualizando con las fotos de los eventos que se van haciendo, las presentaciones, y está, bueno, intentamos mantenerlo al día. Mantenerlo al día, y es algo que podemos ver desde el trabajo tan riguroso que habéis hecho. Antes hablábamos de las tendencias, de la dificultad cuando no tenemos la perspectiva histórica, ¿verdad? Cuando no tenemos ese distanciamiento, y sin embargo se ha hecho un trabajo que yo agradezco muchísimo, y es que el lector se va a encontrar desde el principio con un tapiz y con
4 subgrupos, podríamos decir, subcampos, en los cuales se intenta trazar y contener todas las sensibilidades que están seleccionadas en la vida por delante. Sí, este es un tema un poco... porque ya he tenido algunas reacciones primeras, ¿no? Y es posible que quizá no se entienda del todo bien la intención del prólogo y de estas tendencias, ¿no? Porque a pesar de que ahí se hace un poco de hincapié en este sentido, pero no se trata de encasillar a autores en una tendencia, en otra, y sobre todo porque son autores todos jóvenes. Es la propia esencia de la antología, de hecho. Claro. Claro. Y que están cambiando y se están moviendo, pero incluso más allá de eso, pues no es esa la idea tampoco. Claro, la idea era pues trazar una serie de líneas, de tendencias, simplemente porque además en la mayoría de los casos, y esto lo reiteráis mucho, decís, bueno, parte de esto, parte de lo otro, comparten simplemente, pues quizá coincidan, ¿no?, en determinada estética o determinada tendencia. No significa que estén dentro de un círculo, eso no se puede hacer, ni hablábamos antes del 27, pues no lo vamos a hacer con gente que está desarrollándose ahora mismo, ¿no? Claro, yo venía pensando algo para explicarlo y quizás se pueda explicar pues imaginando una especie de campo magnético con 4 polos, ¿no? Sí. Entonces, dentro de ese... hay una abstracción, por supuesto, de ese abstracto cuadrado, pongamos con 4 lados, tú puedes situar a cada una de las partículas o de los poetas, ¿no? Pues habrá unos que están muy cerca de una de esas atracciones estéticas que escriban pues de esa manera, ¿no?, muy apegados a esa forma, pero habrá otros que estén entre una y otra, ¿no? Sí. Y entonces eso no quiere decir que su poesía sea peor, sea más pura, ¿no? Como algunos que me han dicho a mí, es que no me has puesto ni de una tendencia ni de la otra, me has puesto entre medias, no sé qué, pero bueno, es que si tú... eso no significa que tu poesía sea mejor o peor, ¿no? Es decir, hay poetas que están entre una línea más intelectual y una línea más que podríamos llamar de poesía clara, ¿no?, que es su estética y que es perfectamente válida o de calidad, ¿no?, y simplemente consiste en eso, en un esquema donde tú te puedes servir para, con esos parámetros, que es una forma como cualquier otra de entender el panorama, colocar a los poetas en un punto o en otro, más cerca de los que escriben de una manera, entre medias, un poco... Y además que toda esquematización, toda sistematización por principio debe ser orientativa y debe ser tomada con esa distancia, ¿no?, lógica. Sí. En realidad esto está inspirado un poco en la teoría del campo literario de Pierre Bourdieu, que lo que pasa es que Pierre Bourdieu lo que hace es que abstrae un campo literario en el que hay unas diferentes áreas, ¿no?, como diferentes, por ejemplo, pues imagínate 4 casillas, ¿no? Y en esas 4 casillas de ese, pues sitúa a grupos de poetas que tienen en común una estética y también una relación con el factor económico, pues que él vincula a ese tipo de estética. Entonces nosotros no nos hemos metido porque no era el lugar, no era pertinente, ni pertinente, y además sería un estudio que superara de otra índole, claro, de otra índole, en este factor económico, pero sí hemos querido pues destacar, recoger ese espíritu, digamos, de hacer una especie de abstracción espacial en la que tú puedes jugar a colocar los poetas en una estética o en otra, ¿no?, o más cerca de un punto o entre medias o en una intersección, ¿no?
Bueno, pues esto es, y eso que hemos hablado, hemos aludido al prólogo, ¿verdad? Este es parte, un trazo, una pequeña muestra del contenido de La vida por delante, con ese sugerente título que a mí me gusta mucho, y también la estética de la presentación del libro. No sé cuál ha sido, si ha habido alguna decisión deliberada para que tenga estos tonos así tan llamativos, si ha sido una cuestión más comercial que otra cosa. Le preguntamos al editor. La identidad también de la editorial. Me gusta que cuando se ve un libro sepan que es nuestro, ¿no? Siempre hay rayas identitario de por medio, sí. Muy bien, y me gustan los colores vivos. Estupendo. Bueno, pues yo quiero reiterar la invitación para esta tarde a las 7:30. Además, hago la misma recomendación, la misma advertencia que hacéis vosotros cuando lo publicáis en Facebook, y es que como vamos al Museo Arqueológico, tenemos que circunscribirnos a esa hora, tenemos que limitarnos a ese horario, ¿verdad? Así que seréis escrupulosamente puntuales. Sí, esa es nuestra intención. Ocasionalmente y escrupulosamente. Solo por hoy seremos puntuales. Valga, hoy sí, ¿no? Hoy sí, hoy no hay más remedio, y además habéis elegido, yo creo, un espacio maravilloso, aunque contemos con esa limitación, pero bueno, es cuestión de empezar a las 19:30 exactamente. Y bueno, os quiero desear que tengáis lleno y que haya mucha gente interesada, no solo los poetas cordobeses que os acompañarán, porque además habrá lectura, ¿verdad? Sí, tengo entendido que van a venir, bueno, aparte de que de Córdoba hay muchísimos poetas en la antología, porque ya sabemos que en esta ciudad... Es la ciudad que más aporta, ¿no? Es la ciudad que más aporta. O la provincia que más aporta. Sí. Y van a venir muchísimos, pues va a venir... Seguro que me dejo alguno, pero bueno, eso es lo que tienen estas cosas. Mejor no lo digas. Bueno, no importa, pero va a venir Juanma Prieto... Ana Castro. Nacho Gago, hemos hablado también. Nacho Gago, Jacob Lorenzo. Elena Medel y Alejandra Vanessa también vendrán. Y eso, no, es que realmente no sabemos. Muchas veces hacemos la presentación y nos encontramos que vienen allí los poetas y decimos, bueno, pues lees, ¿no? Claro, bueno, pues habrá alguna lectura tan importante que sea como homenaje a Dylan Thomas, que se pasó toda la vida diciendo que los poetas, además de escribir, tenían que leer, y además de leer tenían que transmitir lo que leían. Así que con ese espíritu invitamos a todos los televidentes, a todos los espectadores, a que os acompañen esta tarde a las 7:30 en el Museo Arqueológico, y yo os doy las gracias por haber venido aquí, estar con nosotros. Ángela Jiménez también viene a leer, ¿no? Ay, no la conozco, no sé quién es, no me suena. Bueno, pues como decía, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, haber adelantado el viaje para estar aquí presentes en el plató de Córdoba TV. Muchas gracias a ti.